vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Quiero compartir una palabra de Dios para ti. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, 2 de Corintios 5, 17, dice así: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. No sé si escuchó eso. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Sigue diciendo, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Amén. Oramos por favor solo un momento. Padre, gracias por cada persona que ha llegado hasta este lugar. Gracias por cada persona que va a escuchar este mensaje, Señor, a través de YouTube. Oramos, Señor, para que sea tu gracia, para que sea la voz de tu Espíritu hablando a los corazones y llamándoles, Señor, a un encuentro personal con Cristo. Yo ruego que tu Espíritu Santo pueda tomar el control de todo en este lugar y que solo la palabra de Dios, la tuya, Señor, sea la que podamos honrar a través de nuestra atención, a través de nuestra actitud. Te glorificamos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Amén y amén. Qué hermosa palabra. La Reina Valera lo traduce: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Qué maravillosa promesa de Dios es esta. Y es, imagínate, el que así como tenemos hoy día tanto dispositivo que a veces podemos apretar solo un botón y se resetean o se reinicia. Eso quiere decir de que empieza todo nuevo. Si miramos hacia nuestro pasado, ¿cuántas cosas no quisiéramos cambiar? ¿Cuántos errores que querríamos evitar? ¿Cuántas cosas que no hicimos y que deberíamos haber hecho hubiésemos podido hacer? Y así hay muchas cosas a lo mejor que dijimos hoy, si tuviese la oportunidad de empezar de nuevo, a lo mejor algunos más que otros, pero en alguna medida todos podemos decir que podríamos haber hecho ciertas cosas de una manera diferente. ¿Y qué promesa esta de Dios? De que si alguno está en Cristo, a través de Cristo, a través de la obra de Cristo, esta persona puede ser mudado, transformado en una nueva criatura. Y dice al punto de que las cosas viejas pasaron, es decir, no están presentes el día de hoy. He aquí todas son hechas nuevas. ¿A cuánto le gustaría que Dios hiciera eso en su vida? Todas las cosas de viejas del pasado que queden ahí atrás, todas son hechas nuevas. Que tu pasado no siga afectando tu presente ni mucho menos tu futuro. ¿Cómo lo hacemos? Si viví algo doloroso, algo traumático, si mi familia no fue como debería haber sido, y así tantas cosas de nuestro pasado.
¿Cómo podemos hacer que no afecten a nuestro futuro? Y nosotros creemos con todo nuestro corazón que la única manera es poder entregar nuestra vida a Cristo y que en Él se cumpla esta palabra, de que todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Hoy día, cierto, socialmente todos estamos bombardeados, cierto, de Semana Santa, y que hoy día se conmemora lo que es la muerte, la crucifixión de nuestro Señor. Nosotros sabemos que un día murió, pero sabemos que no se quedó en la cruz muerto. Sabemos que Él resucitó al tercer día. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, ¿para qué fue que murió? Murió precisamente para cumplir esta palabra sobre tu vida. Y es que Él puede restaurarte, Él puede darte una vida nueva y hacer que las cosas del pasado puedan pasar y que todo sea hecho nuevo en ti, exteriormente, pero aún más importante, en tu interior. Amén. Entonces yo quiero hablarles acerca de la importancia que tiene el tener un encuentro real con Cristo. Dile al que está a tu lado: un encuentro real con Cristo. Porque no es la iglesia la que puede cambiarte. No es una religión católica, evangélica o la que sea la que puede cambiarte de verdad. No es ni siquiera este ambiente que preparamos para poder recibirte, sino que el único que puede cambiar tu vida y hacer todo nuevo es Jesucristo, y la única manera es teniendo un encuentro real, un encuentro personal con Él, porque Él no se quedó en la cruz. Él está vivo hoy y Él está dispuesto a revelarse a todo aquel que tenga disposición para creer en Él, y Él se va a hacer muy real en tu vida. Un verdadero encuentro con Jesús transforma profundamente la vida de cualquier persona, sin importar el pasado que tenga, sin importar su condición actual, sea que estés en éxito o en fracaso o en el promedio, sea que tu historia haya sido muy diferente a la mía, igual a la mía, parecida a la mía, o a cualquiera de los que estamos en este lugar, sea cual sea la persona que tú eres hoy día, no quedas exento de que un encuentro real con Cristo puedan cambiar y puedan transformar tu vida. ¿Qué puede ocurrir, por lo tanto, en la vida de una persona cuando tiene un encuentro real con Cristo? Es verdad lo que dice Pablo en 2 de Corintios, que la vida puede ser transformada a ese punto que es como que fuera una nueva persona. Vamos a ver esto a través de algunas personas que se encontraron, tuvieron un encuentro real con Jesús. Y vamos a ver si es que esto que dijo Pablo fue así o fue simplemente una exageración de Pablo. Y también nos vamos a dar cuenta a la luz de estas personas que no importa el tipo de persona que sea, un encuentro con Jesús realmente cambia la vida de cualquiera. El primero del cual yo quiero hablarte es precisamente de Pablo. En Hechos capítulo 9, en el libro histórico del Nuevo Testamento, Hechos capítulo 9, del verso 1 al 6, encontramos la conversión de Saulo. Dice: mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso. Mire por qué estaba ansioso. Dice: por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús,
¿A quién tú persigues? Contestó la voz: ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La primera persona que vemos aquí es Pablo, o mejor dicho, Saulo, que luego vemos que Dios le cambia el nombre a Pablo, pero en primera instancia él es Saulo. ¿Quién era Saulo? Era una persona religiosa, era una persona apasionada y comprometida con su religión, era una persona que seguía al pie de la letra cada una de las tradiciones de la religión judía a la cual él seguía, y específicamente la escuela de los fariseos. Y vemos que él era tan celoso de su religión que al ver cómo se levantó el cristianismo lo vio como una amenaza, como una blasfemia en contra de su fe, y eso le llevó a perseguir cristianos. No para escuchar su mensaje, no para interrogarlos y ver qué de cierto era lo que decían, no, con el propósito de callar, con el propósito de extinguir de una vez la nueva religión que se estaba levantando a los cristianos. Pablo, o Saulo mejor dicho, él estaba convencido de que él estaba en lo correcto y que los cristianos estaban equivocados. Y eso le motivó a estar dispuesto a callar esas voces. Él estaba espiritualmente equivocado. Pero a pesar de que era una persona religiosa, pero que por sus hechos, alguien que respira amenazas contra alguien, podemos decir que sus hechos estaban muy lejos de Dios. Tú puedes ser una muy buena persona religiosamente hablando, pero puede ser que seas una persona que está muy lejos de Dios. Puede ser una persona que se sepa las canciones, que no falta ninguna reunión de la iglesia, que cargas una Biblia muy grande y que todo tu lenguaje habla de lo que dice la Biblia, pero en tu casa puedes ser una persona que todos quieren que mejor te vayas a la iglesia en lugar de estar en la casa. Eso me habla a mí de una persona religiosa pero que está lejos de Dios, porque alguien que está cerca de Dios es alguien con la cual las personas quieren estar. Yo no entendía por qué hay personas que dicen: no, y a mí me gusta más estar en mi trabajo que en mi casa. Hace poco escuché a una persona, estaban atendiéndome una vendedora y al lado otro vendedor o jefe le estaba hablando y le dijo: hoy yo me aburro tanto en mi casa que quiero puro venir a trabajar. O es muy bueno trabajando, que aparentemente no se veía, o a lo mejor alguien no lo quiere en la casa. Entonces vemos que alguien puede ser muy buen religioso, en la iglesia admirado por todos, pero en la casa, en el trabajo, en la calle. Y vemos que Pablo era así. Él no estaba cerca de Dios, pero era un seguidor ferviente de una religión. Él estaba equivocado, pero vemos aquí en Hechos capítulo 9 que tiene de lo que estamos hablando en este día. Tiene un encuentro real con Jesús. Y él no ve a Jesús literalmente. Jesús ya había muerto, luego resucitó al tercer día, estuvo por un espacio de 40 días apareciéndose a sus seguidores, y después de eso sus seguidores le vieron irse en medio de las nubes. Entonces ya todo eso había pasado. Y después de eso la iglesia comienza a crecer y a desarrollarse. Pedro empieza a predicar y las personas corren para aceptar el mensaje de Cristo. Pero Cristo ya no estaba entre nosotros. Y Pablo está persiguiendo a esta iglesia que crecía, y que cada vez más personas aceptaban y abrazaban el mensaje, encontraban respuesta en este mensaje. Entonces vemos que lo que aparece o lo que vive Pablo es un encuentro con Jesús, en cuanto él siente a su persona y escucha la voz de Jesús. Pero Jesús no estaba literalmente allí. Y escucha la voz que le dice que ¿por qué me persigues? ¿Por qué me estás persiguiendo, Pablo? Y le da instrucciones de que se levante, que vaya a la ciudad y que allí se le va a decir qué hacer. Entonces vemos que un encuentro con Jesús cambia la dirección en la vida de una persona, cambia el propósito en la vida de una persona.
Un encuentro real con Jesús puede cambiar la identidad de una persona. El que antes era Saulo, el perseguidor de cristianos, ahora era el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, llamándolos al cristianismo. ¿Cómo me explica ese cambio? De hecho, es el testimonio de Saulo o Pablo, como usted quiera llamarle, es uno de los grandes argumentos de la apologética cristiana. Es decir, todos aquellos que debaten en contra de la fe, cuando se topan con Saulo, se rascan la cabeza cómo hacer para derribar ese argumento. ¿Cómo se explica el que una persona antes perseguía, queriendo matar, eliminar a los cristianos? ¿Cómo se explica que después esté dispuesto a dar su vida predicando ese mismo mensaje? La única explicación es que tuvo un encuentro real con Jesús. Que lo que dijo haber vivido fue muy real para él, a tal punto de que cambió su dirección, su destino, su propósito, su identidad. ¿Sí o no que vemos en Pablo de que él pasó a ser una persona totalmente nueva? Se cumplió lo que luego le escribió, ¿cierto?, a los Corintios. Una nueva vida, una nueva criatura. ¿Cómo es eso posible? Es posible producto de un encuentro real con Jesús. Por eso la historia de Pablo nos muestra de que no importa cuán lejos estemos de Dios, un encuentro con Cristo puede redirigir nuestra vida para estar más cerca de Él y tener una vida completa. Dios no solo perdona nuestro pasado, sino que en ese cambio de nuestra vida Él también redirecciona o redefine nuestro futuro. Antes a lo mejor tu futuro decía fracaso, frustración, ruina, vendrán todas las consecuencias de las decisiones que has tomado y tu destino eterno puede ser el infierno. Pero luego de Cristo se redefine, se reescribe tu futuro. Y es que ya no hay infierno, ahora hay vida eterna. Es que ya ahora no hay ruina, sino que hay plenitud. ¿Cuántos están entendiendo? Que ya no hay tristeza ni soledad, porque Jesús puede redefinir lo que es tu futuro. La segunda persona que quiero que podamos ver está en Mateo 9:9. Mateo 9:9, que dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos, es decir, era publicano. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. El siguiente es Mateo. Si usted no sabe un poco quizás de la cultura judía del siglo I, vamos a recordar que el contexto histórico es que el imperio del momento era el imperio romano. Y el imperio romano también tenía autoridad, había conquistado a todo el mundo judío. Entonces, los que eran publicanos eran gente que, por ejemplo, si alguien conquistaba Chile, es como que si usted trabajara para aquellos que conquistaron a nuestra nación. Y eso para los judíos, que eran muy celosos de su tradición, de su cultura, de su identidad como pueblo, era considerado una gran traición. De hecho, los hijos que hacían eso luego eran despreciados por sus padres, más allá de que tuvieran un sustento económico. Es como que ellos vendían su identidad nacional. No era bien visto, por lo tanto, un publicano, un cobrador de impuestos, era mirado como alguien pecador. Aunque fuera buena persona, por ser publicano ya tenía mala fama. Vemos entonces que Jesús puede transformar, lo vemos en la vida de Mateo, a alguien que es publicano, es decir, alguien rechazado, alguien mal visto, considerado pecador. Y vemos que Jesús a estas personas no las evita. Al ver que iba a pasar cerca de su cabina, podría haber dicho: hoy no, ahí está un traidor, me alejo mejor. No, Jesús no lo evitó, sino que Jesús pasó por allí. No solo no lo evitó, sino que también lo llamó a que fuera uno de sus seguidores. Qué tremendo lo que hace Jesús, totalmente en contra de lo que la religión en aquel entonces
pensaba, es decir, un rabino, un maestro religioso, jamás llamaría a alguien como Mateo. Pero lo hizo. Jesús, un levita, lo llama. Y vemos que fruto de ese encuentro con Jesús, Mateo está dispuesto a renunciar, diga renunciar a lo que él era. Renunció a su trabajo, dice la Biblia que dejó su cabina. Eso significa dejarlo todo, ponerse mal con el imperio. Y comenzó a seguir a Jesús. Dejó una vida pasada. Las cosas viejas en Mateo pasaron, fueron hechas nuevas. Él recibió propósito y pasó de ser un hombre rechazado por su pueblo, ahora a ser un discípulo de Jesús y posteriormente admirado por los futuros seguidores de Cristo. Él no claudicó en esos pensamientos, él tomó la decisión. Jesús me llama, yo voy tras él. Jesús no ve solo lo que tú y yo fuimos. Jesús no ve lo que fuiste en tu pasado o lo que has hecho a lo mejor antes de venir hasta este lugar. Él ve lo que tú y yo podemos llegar a ser. Y es allí donde está la gran diferencia. Cristo no nos define, no te define ni a ti ni a mí por nuestro pasado, sino que Él nos define por lo que sabe que podemos hacer. Él nos define por el propósito para el cual Él nos está llamando. No sé si alguien me entendió eso. Entonces Mateo nos muestra de que no importa cuál haya sido nuestro pasado, no importa cuán criticado fuiste, no importa cuántas veces te apuntaron, incluso aquellos que debían respaldarte. Lo que nos muestra este mensaje en la vida de Mateo es que no importa todos los dedos que te señalaron, el dedo de Jesús te puede señalar, pero no para criticarte ni para juzgarte, sino para decirte: yo te llamo, sé uno de mis seguidores, ven, porque yo tengo una vida total y completamente diferente para ti. Puedes decirle al que está a tu lado: puede que tú seas el siguiente Mateo. En el Evangelio de Lucas capítulo 5, verso 1, vemos al tercer personaje del cual vamos a hablar. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, dice Lucas 5:1, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban las redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Entonces, el tercer personaje del cual vamos a hablar, la tercera persona, porque fueron personas reales, es Pedro o Simón. Simón podríamos decir que era una persona común y corriente. No era una persona que destacaba ni para arriba ni para abajo. Pedro podríamos decir que era una persona del montón. Quizá algo en lo que destacaba es que era impulsivo,
es que él llegaba a tomar, no pensaba mucho en las cosas, era más de hacer, un hombre de acción, pero promedio en el sentido de que no era alguien religioso de renombre, no era alguien que tenía grandes recursos, es alguien que trabajaba a diario como una persona común y corriente para tener el sustento para su familia. Entonces vemos que Pedro es una persona, un pescador común, impulsivo, sí, inestable, pero vemos que a pesar de que era un hombre común y corriente, vemos que también tiene un encuentro real con Jesús. Y en ese encuentro real que tiene, vemos que Jesús llega justo en el momento de su rutina. Hay personas que dicen, no, yo estoy tan ocupado para poder tener algo espiritual que simplemente no se puede. Bueno, quizá tú eres una persona como Pedro, una persona común que cree que no tiene tiempo nunca para nada espiritual, siendo que es lo más importante en la vida. Y aunque tú estés pensando eso, aún así Jesús puede llegar en medio de tu rutina, como quizá lo hizo para que hoy día estés aquí, irrumpió en la rutina poniendo el feriado para que pudieses venir hasta acá, porque Él quería llamarte incluso en medio de tu rutina. El resultado de ese llamado de Jesús es que Pedro dejó lo conocido, dejó a lo que estaba acostumbrado, a lo que no es tan bueno, pero es que es lo que sé, a lo ya aprendido, y encontró propósito, se convirtió en un líder. Jesús le dijo, yo te estoy llamando para que te transformes en un pescador de hombres. Y así fue un líder potente en la iglesia primera, con un mensaje poderoso y con un respaldo de Dios sobrenatural. La Biblia nos cuenta en Hechos que tan solo la sombra de Pedro y le ponían a los enfermos y con su sombra eran sanados. Imagínese este hombre común y corriente acostumbrado a tirar la red, sacar la red, ir, limpiar las redes, vender los pescados, llevar el sustento para su casa. Ahora se había transformado en un hombre extraordinario, fruto de su entrega y el inicio fue su encuentro personal con Jesús. No necesitas ser extraordinario para que Dios salga extraordinario contigo. Eso es lo que nos enseña la vida de Pedro. Jesús, por lo tanto, no busca perfección. Jesús no busca que tú seas perfecto para poder llamarte. Lo que Él busca en aquellos que Él llama es que estén dispuestos a atender su voz. Estén dispuestos a darle importancia al llamado que Él está haciendo a sus vidas. ¿Cuántos están entendiendo? El cuarto y último ejemplo lo encontramos en Lucas 19. Dice, verso 1, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Yo creo que esto fue tremendo. Imagínese Zaqueo, un hombre rico, un hombre poderoso. A diferencia de Mateo, que era cobrador de impuestos, Zaqueo era jefe de los cobradores de impuestos. O sea que tenía más mala fama, pero era mucho más rico. Tenía otros estatus social, podía darse gustos que los demás ni siquiera podían soñarlo. Entonces él, a pesar de ser rico, influyente, tenía un gran vacío en su corazón. Y este vacío despertó un deseo de conocer a Jesús. Y hace todo esto querer verlo, pero la multitud le estorbaba. Como era bajito, de seguro saltaba, pero nada podía conseguir. Y es así, pero sí era inteligente, aunque bajito, inteligente. Por eso no importa el defecto físico que puedas tener mientras tengas desarrollada tu inteligencia. Un pequeño paréntesis.
él se adelantó, se subió al árbol y cuando va a encontrarse con Jesús, en lugar de Zaqueo llamar la atención de Jesús, Jesús lo ve y lo llama por su nombre. Zaqueo. Y no solo le dijo el nombre, sino que también le dijo: es necesario que yo hoy vaya a tu casa. Los religiosos se rasgaban las vestiduras, pero ¿cómo va a ir a comer a la casa de un hombre de mala fama, un pecador, un traidor? Lo peor de todos los judíos, Jesús se va a meter allí a su casa. Sí, Jesús fue allí. Él fue a ver a Jesús, pero se da cuenta de que es Jesús quien los encuentra, llamándolo por su nombre. El resultado de este encuentro personal con Jesús es que la vida de Zaqueo fue transformada. Están sentados a la mesa, están comiendo y los religiosos empiezan a decir sus cosas de que cómo Jesús come con alguien como Zaqueo. Y Jesús le dice: yo no he venido a buscar a los que se creen santos, sino que a los que saben que son pecadores. Y él es un hijo de Abraham, así que yo también vine por él. Entonces vemos que Zaqueo se levanta en esa conversación en la mesa y dice: si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuadruplicado, 4 veces en aquello que lo defraudé. ¿Cómo es que un hombre como Zaqueo, un hombre que quizá renunció a su identidad, que estuvo dispuesto a ser visto como un traidor, como un hombre pecador, cómo es que alguien como él, que renunció a todo esto por riqueza, porque eso era lo que les motivaba, riqueza, y que escaló en el peldaño, cierto, del imperio para llegar a ser un cobrador, un jefe de los cobradores de impuestos? ¿Cómo es que ahora estaba dispuesto a renunciar a parte de su riqueza? ¿Qué fue lo que le pasó? Antes ve un Zaqueo que está persiguiendo, escalar y ganar más dinero. Pero ahora vemos a un hombre que ya el dinero no estaba en el centro de su corazón. ¿Cuántos están entendiendo? Sino que él entendió que el dinero no podía llenar el vacío que tenía en su corazón. Y fue ese vacío lo que le llevó a buscar respuestas en alguien que había escuchado. Ese alguien era Jesús, sin saber que ese intento de conocer a Jesús iba a provocar un encuentro real con Cristo, que iba a cambiar totalmente su vida. Entonces vemos que Zaqueo vivió una transformación interna, cambió en sus acciones, pero también vemos que hubo una restitución. Tenerlo todo, amada iglesia, no significa tener una vida plena. No sé si escuchó eso, dígaselo al que está a su lado, por favor. Tenerlo todo no significa tener una vida plena. Eso no solo lo digo yo, no solo lo dice Zaqueo, lo dicen todos estos artistas que lo han tenido todo, que han tenido drogas, dinero, fama, influencia, recursos, de todo, pero aún así terminan dando un giro a su vida, entregándole sus vidas a Jesús. ¿Cómo lo explica eso? Es que lo mismo que le pasó a Zaqueo. Claro que hay otros que son más orgullosos y que todavía no se rinden a Cristo, ya es otra cosa. Pero lo que nos muestra el patrón es que nada que lo podamos obtener en este mundo puede saciar lo que solo Cristo puede saciar en la vida de una persona. Un encuentro con Cristo llena lo que nada más puede llenar. Amén. Entonces, como conclusión, si puede pasar alguien, por favor, vemos primero Pablo, alguien que estaba lejos, alguien que estaba espiritualmente equivocado. ¿Me sigue, cierto? Vemos que aún así un encuentro con Cristo lo acercó. Vemos a Pedro, un hombre común y corriente, que un encuentro con Jesús, un encuentro real con Jesús, lo hizo un hombre extraordinario. Vemos el caso
de Mateo, que era un hombre rechazado, pero que llegó a ser un hombre escuchado por el mensaje de Cristo que cargaba. Y vimos finalmente a Zaqueo, un hombre exitoso socialmente en cuanto a recursos, pero con vacío en su corazón, que luego de un encuentro con Jesús, vemos que su corazón o ese vacío fue lleno al punto de que ya no necesitaba las riquezas para tratar de saciarse. Todos distintos uno del otro, pero todos transformados luego de ese encuentro con Jesús. Esto nos muestra de que no importa quién seas, quién yo sea, lo que importa es si es que nos vamos a encontrar con Jesús o no, si vamos a tener un encuentro real con Él o si lo vamos a dejar que pase. Nosotros como iglesia, lo decía al principio, no buscamos que tengas un encuentro con nosotros, porque nosotros no somos perfectos. No buscamos que tengas un encuentro con la música. No buscamos que tengas un encuentro, no sé, con las luces o con lo que sea que podamos hacer para recibirte. Lo que buscamos es que todo esto te pueda llevar a que te encuentres con una persona. Una persona que es perfecta, una que no te falla y una que sí puede cambiar tu vida y puede hacerla toda nueva. Y que las cosas viejas pasen y que todo sea hecho nuevo en ti. Y esa persona es Jesús. Con Él queremos que tú te encuentres, porque nosotros nos hemos encontrado con Él y cada día vamos aprendiendo más y más de Él y decimos no hay una mejor vida. Y queremos con todo nuestro corazón y estamos apasionados por esto, y es poder llevar su mensaje a toda nuestra ciudad. Porque sabemos que Él puede cambiar la vida de cada corazón con vacíos, con necesidad, de gente común y corriente, como hemos visto en las 4 personas que hablamos. Un encuentro con Cristo puede cambiarles la vida completamente. Todo lo que hacemos es para que las personas puedan encontrarse con Jesús. La vida no cambia solo con nuestras buenas intenciones, sino que son nuestras decisiones las que nos pueden llevar a un cambio. Tú puedes decidir algún día estudiar algo y eso te va a llevar a un cambio en tu vida. Tú un día puedes decidir casarte con alguien y eso va a llevar un cambio en tu vida. Pero así también, como esas decisiones importantes, también está el qué voy a hacer con este mensaje. El mensaje de aquel que murió en la cruz por mí. Y no lo digo apropiándomelo, bueno, sí me apropio porque también lo hizo por mí, pero también lo hizo por ti. Amén. Entonces, ¿qué voy a hacer con este mensaje? Los Mateo, Pedro, Saulo, Zaqueo podrían haber ignorado el llamado de Jesús. ¿Sí o no? Mateo ahí cobrando impuestos y lo hubiese mirado despreciándolo, estoy ocupado. Estoy trabajando. Pedro podría haberlo despreciado, tengo muchos pescados ahora que ir a vender. Una pesca como nunca. Saulo podría haberse hecho el sordo, si imagínese, sale con cartas del principal sacerdote, sale lleno de autoridad, sale empoderado por su religión. Y ahora cómo vuelve allí, ahora siendo cristiano. ¿Y qué hay de Zaqueo? Un hombre que vivía para tener riquezas y ahora está dispuesto a renunciar a ellas. La vida no cambia solo con buenas intenciones, hay decisiones que se tomaron. ¿Qué hace en común la vida de estos 4 hombres de los cuales hemos hablado? Número 1, la disposición que tuvieron al cambio. Cambiar a veces no es fácil. ¿Cuántos lo saben? Pero sí es posible, sobre todo lo segundo, tomar una buena decisión. Porque a veces decidimos cambiar, pero giramos mal el timón. Decimos hacerle caso a mi amigo tanto.
Decidimos hacerle caso al profesor. Decidimos hacerle caso al primo. Fracaso tras fracaso. Decidimos hacerle caso al mensaje de una película. Fracaso. Decidimos hacerle caso a alguien que admirábamos, a una estrella de rock o de K-pop o de lo que sea. Fracaso. Pero una decisión real hacia Cristo es lo que puede cambiar tu vida completamente. Cristo no está reservado solo para algunas personas especiales. Cristo está disponible para todo aquel que quiera encontrarse con Él. De hecho, Jesús dijo: el que busca encuentra, el que pide se le dará, el que llama a la puerta se le abrirá. Él está dispuesto. Pero ¿qué hay de ti? ¿Qué tan dispuesto estás a un cambio? Y esto no se trata de hacerte una persona religiosa, se trata de aprender a conocer a la persona que más te ama, que más te entiende, que más te conoce, incluso más que tú mismo. Se trata de aprender a conocerlo y de ver cómo lo que Él piensa, sabe y opina de ti, cómo eso redefine quién tú eres, al punto de que las cosas que pasaron son como aguas que pasaron, pero tú sientes que todo es hecho nuevo en ti. Eres una nueva persona. Yo le aseguro que todos los que conocían a estos 4 hombres, y si se perdieron el periodo del encuentro de Jesús y su primer tiempo de cambio, y lo vieron, es decir, el familiar que lo vio antes de Cristo, pasaron 3 años, 2 años, y lo vuelven a ver y es como: ¿y tú quién eres? Tienes la cara, tienes la voz, pero pareces una persona totalmente diferente. Eso es lo que hace Cristo en la vida de una persona. Él cambia cuando hay un encuentro real. Y hoy, si tú no lo has tenido, hoy día puedes tener ese encuentro real con Jesús. No importa tu historia, no importa cómo llegaste, lo importante es tu disposición y la decisión que estés dispuesto a tomar. Un encuentro con Jesús, con esto estoy terminando, puede cambiar tu vida para siempre. Puedes ponerte en pie, por favor. Quiero cerrar con esta idea para que por favor me la atrape. No necesitas cambiar para venir a Cristo. No sé si me escuchó eso. No necesitas cambiar para venir a Cristo, porque será un encuentro con Cristo lo que cambiará tu vida. No es que yo cambio para ir a encontrarme con Jesús, no es yo me voy a encontrar con Jesús porque así voy a cambiar. De David, el hombre más notable, que ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente de David, el hombre más notable, que ama la justicia y odia la iniquidad. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Y que ruja el león, que la tierra se estremezca. Eso es, cántale. El único que es digno, Jesús, que ruja el león, que la tierra se estremezca